Mi primera visita. Lo que te voy a contar es la experiencia más extraña que he tenido en toda mi vida. Para empezar, debes de saber que para mí, los cementerios tienen un aura bastante tenebrosa. Desde su simple aspecto lúgubre, me hacen sentir como si escondieran algo más de lo que tienen por mostrar. Conociendo la parte en que las personas descansan ahí, esto no le quita el miedo que algunas personas pueden llegar a sentir como yo. Sin embargo, la primera vez que visité este lugar fue cuando tenía 5 años, ya que, por mala suerte, mi abuela materna había perdido la vida. Y, como era la costumbre de la familia, tuvimos que enterrarla en el cementerio de la ciudad. Por cierto, esta experiencia me ocurrió en Guadalajara. Como te venía diciendo, para mí, esta primera visita era algo de lo más normal. A esa edad, yo no podía distinguir el bien, el mal, y mucho menos el lugar en donde me encontraba parada. Por lo que, para mí, parecía como una simple ida a un parque, en donde recuerdo que estaba jugando por los pasillos y por las tumbas. Mis padres me pidieron que de favor no hiciera mucho ruido, ya que este lugar merece mucho respeto, porque hay muchas personas descansando ahí. Al menos, ellos me lo explicaron de esta manera, esperando que yo hiciera caso ante su petición. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente que ahí me encontré con una niña que estaba jugando conmigo. Esta pequeña te la puedo describir perfectamente, a pesar de que este hecho ya tiene como 25 años que ocurrió. Ella tenía un aspecto simple, un vestido de color amarillo, 2 trencitas en su cabello y una sonrisa que me hacía divertirme bastante con ella. Esto no se lo conté a mis padres hasta que llegamos a nuestra casa, puesto que recuerdo que mi madre estaba llorando demasiado mientras estábamos en ese panteón. Te recuerdo que la pérdida de mi abuelita era algo que, por supuesto, tenía a mi mamá bastante afectada. Aunque durante la cena yo les conté sobre mi nueva amiga que había hecho en el parque. Yo sentía que habíamos ido a pasear y no que estábamos despidiéndonos por última vez de mi querida abuelita. Mamá me contó con los años que cuando yo les platiqué de mi amiga, ellos simplemente me dijeron que estaba bien, aunque personalmente para mi papá, este hecho sí le parecía bastante aterrador, ya que era obvio que no había más pequeños por el lugar. De por sí, nuestra familia no es muy grande, y en ese tiempo, la única niña pequeña era yo. Mamá me explicó que eso no podía ser posible, puesto que no habíamos ido a un parque, sino más bien a un cementerio. Solo que a esa edad yo no podía distinguir la diferencia. Pasó el tiempo y este hecho se quedó hasta ahí.
Hasta que en otra ocasión, cuando mi padre nos llevó a comer a un Burger King, yo me acuerdo que desde la puerta del baño noté a un hombre muy alto. Este portaba un traje de color blanco, mientras se me quedaba viendo fijamente. Digamos que su mirada era lo suficientemente penetrante, al grado de que empecé a asustarme, diciéndole a mi mamá que había un tipo bastante extraño mirándonos desde la puerta del baño. Mamá, por inercia, giró su cabeza para ver por qué ese señor se nos quedaba viendo. Solo que ella me respondió que en ese sitio no había nadie. Yo sentí que mi mamá me estaba mintiendo, por lo que decidí decirle a mi papá lo que ese señor me hacía sentir. Pero mi padre me terminó respondiendo lo mismo que mi mamá, llevándome a creer que tal vez solo podía ver a este hombre yo. Pero eso no me quitaba el miedo que me hacía sentir con su mirada. Así como este hecho que te acabo de contar, tuve muchas experiencias de todo tipo, en donde, sin importar el lugar en que yo y mi familia estuviésemos, siempre había algo que me llamaba la atención. Desde un niño, alguna mujer, un hombre e inclusive algunos perritos o ciertas mascotas que yo recuerdo que solía ver. Pero cuando le contaba a mis padres sobre esto, ellos simplemente me decían que en ese sitio donde yo les señalaba no había nada. Digamos que cuando era pequeña sentía que mis padres no querían ponerme atención. Parecía como si solo ignoraran lo que yo les decía que podía ver. Aunque conforme fue pasando el tiempo, me fui percatando que tenía una habilidad especial para ver ciertas cosas que muchas personas no pueden. Actualmente tengo 30 años. Ya soy una mujer casada, tengo a mi niña y mi vida no ha sido la mejor, pero he salido adelante con los recursos que tengo. Pero esta habilidad no se ha ido de mí, puesto que al contrario, ha aumentado, ya que hay muchos seres que ahora sé lo que significan, y sin embargo, puedo verlos en diferentes manifestaciones. Algunas veces se presentan como sombras gigantes, las cuales no siempre tienen formas humanoides, pero sí llegan a manifestarse moviendo algún objeto o estando presentes en algún lugar. He podido percatarme de algunas personas que son devotas a la Santa Muerte, y puedo decirte que desde la puerta de sus casas se ve una figura gigantesca con una túnica negra, portando una especie de hoz o guadaña en una de sus manos, como si esa cosa estuviese resguardando esa casa. Este tipo de eventos, como te digo, me han pasado en diferentes ocasiones. Ahora, mi familia ya no piensa
que yo estoy loca o que tengo problemas dentro de mi cabeza, porque en algunas ocasiones les he llegado a comentar de ciertas cosas que he visto, en donde algunas veces terminan siendo familiares que han perdido la vida con el pasar de los años, y en otras más son conocidos de mis propios familiares. Ya platicando con mis padres y entrando en confianza, todos creemos que esta habilidad se me presentó desde mi primera visita al cementerio. Al menos recuerdo que la primera aparición que me tocó ver fue a la de esa niña, la cual, por lo menos ese día, se volvió una gran amiga, en donde nos divertimos gran parte de esa tarde, mientras que mi madre y mi padre atendían el entierro de mi abuelita. No he sabido si alguien más, dentro o fuera de mi casa, tiene esta habilidad también, pero mi padre me ha contado que su bisabuelo podía ver ciertas ánimas. Inclusive, este llegó a ayudar a muchas personas en su juventud, por lo que mi papá piensa que tal vez esta habilidad la terminé heredando de su bisabuelo. Y este también tiene muy buenas historias, pero creo que esas te las mandaré para otra ocasión. Sé que mi relato puede ser algo extraño. Espero que no me juzguen y que puedan disfrutar de él. Te mando saludos desde la ciudad de Guadalajara. Buenas noches, comunidad. Esperamos que todos se encuentren de la mejor manera esta noche. ¿Qué les pareció la experiencia de esta usuaria? Sin duda, es una historia bastante interesante, sobre todo cómo es que ella y su familia consideran y creen que el origen de todo esto se presentó en su primera visita a un cementerio. Al menos para mí, estos lugares también los considero bastante aterradores. Les recordamos que pueden compartir su experiencia a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que este espacio está diseñado para ustedes. Pueden contar todo lo que ustedes quieran. Siempre serán escuchados y tratados con mucho respeto. Pero por el momento, no se despegue del capítulo, que todavía tenemos más relatos nocturnos. Rezando en las tumbas. Hola, me llamo Emanuel. Soy de la Ciudad de México. Vivo específicamente cerca del Panteón San Isidro. Este se encuentra muy cerca del Metro Camarones. Y el edificio donde radico, o al menos donde estuve rentando durante mucho tiempo, tiene vista de frente al Panteón San Isidro. Vaya, al menos quiero darte detalles de cómo es que una noche pude apreciar algo bastante extraño. Al menos tengo de testigo a mi mamá, por lo que estoy seguro que lo que pude apreciar durante esa noche no fue un truco de mi mente. Para empezar, debes de saber que en ese tiempo estaba estudiando la universidad, por lo que muchas veces a la semana
tenía que quedarme hasta tarde para terminar algo de la tarea o algún proyecto de suma importancia. Sin embargo, mi madre siempre ha sido una mujer muy protectora. Además, es un amor de persona. Así que ella siempre se quedaba conmigo para acompañarme. Algunas veces me ofrecía algo de cenar o simplemente me brindaba el calor de su querida compañía. Pero una noche nos tocó observar algo sorprendente, ya que por la calle se escuchaba como si alguien estuviese pasando y haciendo ruido con un metal, como si fuese un candelabro de esos que a veces se utilizan en las iglesias, como cuando el padre está hablando mientras tiene la hostia en su mano. Bueno, al menos hablando sobre la religión católica. El punto es que este ruido se hizo tan fuerte que rápidamente llamó nuestra atención. Mamá me dijo que daría un pequeño vistazo por la ventana y segundos después yo me animé a mirar también. Ahí observamos cómo había 3 mujeres que estaban caminando por la avenida. Ellas portaban unas túnicas de color negro, como si se tratara de 3 personas encapuchadas, aunque sí nos dimos cuenta que eran mujeres, ya que mi madre me dijo que se escuchaba los tacones cuando daban sus pasos. Como por puro instinto, nos quedamos a mirar hacia donde se dirigían, notando que empezaron a entrar al panteón. Esto se nos hizo bastante extraño, ya que la hora no era la más adecuada, al pasar de la 1 de la mañana. Sí he llegado a ir a uno que otro panteón, por mala suerte, ya que sí me ha tocado perder algunos familiares. Pero supongo que estos deben de tener un horario de entrada. Y suponíamos que al ser tan tarde, estas 3 mujeres tenían algo más entre manos. Me refiero como si quisieran hacer algo malo dentro del santuario. Pasados unos minutos, vimos claramente cómo estas personas sacaron unas velas y las encendieron encima de una tumba, donde segundos después comenzaron a realizar una serie de cánticos que no podíamos distinguir de buena manera. A pesar de que los departamentos dan de frente con el panteón, no se alcanzaba a escuchar muy bien qué era lo que rezaban o cantaban. Después de quedarnos ahí por unos segundos más, una de ellas empezó a soltar unos gritos aterradores. Inclusive, hay días que con solo recordarlo me da un escalofrío que me llega desde la nuca hasta la punta de mis pies. Mamá, en ese momento, cerró la ventana. Me dijo que posiblemente esas señoras eran unas brujas y que lo más adecuado era no prestarles más atención, ya que si se daban cuenta de nuestra presencia, podían hacer
algo malo contra nosotros. Yo, honestamente, quería seguir mirando. Creo que mi juventud me obligaba a curiosear de más. Pero mi madre fue determinante al cerrar la ventana. Y hasta ahí se quedó esa noche, dejándome con muchas dudas del por qué 3 mujeres harían algo así en la madrugada. Sin embargo, unos días más tarde, me tocó volver a ver lo mismo en otra noche diferente. De igual manera, primero se escuchó ese ruido del candelabro. Tiempo después, estas señoras entraron al cementerio. Y un poco más de tiempo y volvieron a hacer lo mismo. Mamá nuevamente miró conmigo y nuevamente me volvió a dar su misma explicación que la primera vez. Este fenómeno, por lo menos, llegué a verlo unas 5 o 6 veces más durante todo el tiempo que estuvimos viviendo en ese departamento. Ahora que soy un poco más grande, me pregunto cuáles eran los motivos de esas mujeres. Sé que hay brujas blancas y brujas oscuras, así como gente buena y gente mala en el mundo, pero creo que si estas personas tenían que acceder al panteón para hacer su brujería dentro del mismo, quiero suponer que tal vez se trataba de algo malo. Mamá piensa todo lo contrario, puesto que ella vivió muchos años en el pueblo de Zacatecas. De hecho, su pueblo se llama Providencia. Y ella me cuenta que ahí había brujas mucho peores, de las que sí se llegó a saber que llegaron a desaparecer a diversos niños. No sé si para hacerles daño físicamente o para algún ritual, porque ella me cuenta que existe la teoría o la leyenda de que muchas brujas llegan a devorar a estos infantes, o al menos eso es lo que se contaba en el pueblo de mi mamá. Así que, como ella llegó a saber de casos peores, sentía que tal vez estas brujas o estas personas que iban a rezar al panteón por la madrugada, tal vez solo hacían cosas como para protección o para rezarle a sus creencias de ellas. Esto a mí no me convence del todo. Aún así, continúo pensando que se tratan de cosas peores. Pero créeme que lo que mi madre me contó sobre su pueblo, en verdad, hay historias que sí me dejaron más asustado que lo que observé esa noche. Pero al menos considero que este encuentro es lo más parecido que he tenido con algo paranormal, ya que muchas veces llegué a escuchar por la noche cómo estas señoras estaban rezando en voz alta, pero cuando llegaba a mirar por la ventana no lograba verlas. Era como si solo se quedaran los ecos de sus rezos. Llegué a comentarle a mi madre de esto, creyendo, por otra parte, que tal vez
ni siquiera eran brujas y que tal vez se trataba de alguna entidad fantasmal. Sé que tal vez esto puede sonar bastante irracional, turbio, ilógico, como quieras llamarle, pero al menos para mí sí es algo que me llegó a sorprender durante ese tiempo, e inclusive llegué a tener pesadillas con el recuerdo de esos rezos, porque por más que traté de identificarlos, nunca pude. Mamá se quedó bastante contenta cuando un día dejamos ese lugar para poder mudarnos a uno mejor. Pero el recuerdo de las mujeres que rezaban en el panteón es algo que simplemente no quiero volver a vivir. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le pareció este último relato? ¿Qué pensaría usted si viera a 3 mujeres teniendo esta actividad dentro de un panteón en horas bastante pasadas de la noche? ¿Usted cree que se trataría de algo bueno o de algo malo? Cuéntenos, ¿qué es lo que piensa usted sobre las brujas, la brujería, el tema de los cementerios, cómo se siente, cómo la hacen sentir, cómo lo hacen sentir? Vamos, anímese, este es su espacio, recuerde que está diseñado para usted. De igual manera, también le invitamos a que comparta su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con toda la confianza del mundo de expresar y de contarnos lo que usted guste. Pero por el momento, déjeme recordarle que yo soy Damaso, y no se despegue, que todavía tenemos más videos de relatos nocturnos.